Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la desventaja de prestar libros, ese fenómeno tan peculiar que a mí me ha hecho perder grandes obras de arte, pero al mismo tiempo hay ciertas ventajas que uno puede encontrar en el fenómeno de prestar lo que uno tiene. Miren, antes de comenzar, me gustaría citar una frase de William Blake que a mí me cambió muchísimo, porque Blake decía que el conocimiento, cuando se estanca, solamente produce veneno, igual que el agua estancada. Y sí, o sea, básicamente a mí me parece muy placentero el hecho de compartir lo que sé. Incluso pues, este canal lo hago básicamente porque me gusta compartir lo mucho o lo poco que tengo. Y sí, la belleza de compartir es importante dentro del fenómeno de la vida. Y si un libro, sin duda, entre varias personas se lee mejor y aunque sea un acto de generosidad prestar los libros, pues siempre hay cierta cantidad de riesgos que no podemos dejar a un lado. Miren, siempre hay que considerar algunas cosas y hice una lista de las 5 cosas que creo que debemos de considerar antes de prestar un libro y que siempre tienen que estar muy presentes dentro de nosotros. Yo sé que el intercambio personal, yo soy de las primeras personas que aman prestar libros. Yo soy de las primeras personas que les gusta hablar de lo que leyeron y compartirlo, y pues la prueba es este canal. Y sí, yo creo que hay algunas cosas importantes y que valen la pena reflexionar sobre ello. Pero bueno, antes de que continuemos, que empecemos ya a hablar sobre estos 5 puntos, me gustaría primero que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Se los voy a agradecer muchísimo. Es la mejor manera de decirme que le gusta el contenido que estoy haciendo. Coménteme qué piensa usted de prestar libros. Coménteme qué libros ha perdido por estar prestando. Y bueno, me gustaría que se suscribieran al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción y básicamente todo el mes de abril vamos a hablar sobre literatura rusa. El mes de mayo vamos a hablar sobre literatura feminista mexicana y bueno, ahí está. El primer riesgo formal por el que yo creo que vale la pena reflexionar es que hay mucho, cuando uno da un libro, principalmente no sabemos si se va a dañar o si se va a perder o si va a volver con nosotros. Es prácticamente una moneda al aire. Prácticamente hay la posibilidad de que no te lo devuelvan, que quede con ellos, o de que se doble, o de que se manche, o de que se pierda, que es la peor cosa que puede pasar. Por ejemplo, yo en el tono de lo personal, yo tenía una edición muy bonita de Meridiano de Sangre eh, de Cormac McCarthy y se agotó en México, ya no se volvió a conseguir. Se la presté a un amigo, ya no me la devolvió y pues simplemente sé que ese libro simplemente ya no va a regresar a mí. Otro de los motivos por los que debemos de considerar prestar nuestros libros es el retraso en la devolución. O sea, a mí hay gente que me ha pedido prestados libros y que me los regresa 6 meses después, un año después, y esto pasa porque pues, no hay un plazo claro para la devolución de los libros. No es como una biblioteca pública que te dicen de tal a tal fecha tienes que devolverlo, si no lo devuelves tienes que cumplir con estas y estas multas. Y sí, yo por ejemplo alguna vez tuve la fortuna de conocer a muchas personas y tuve una edición del Manto y la Corona de Rubén Bonifaz Nuño firmada y se me ocurrió prestársela a alguien porque había conocido a Rubén y yo le dije, oye, mira lo que me dieron, tienes que leer este libro, cuídamelo, me lo devuelves. Y sí me lo devolvió, pero creo que me lo devolvió como 3 o 4 años después o incluso más. Y pues, es otro de los grandes inconvenientes de prestar nuestros libros. Y que vale la pena mencionar que no estoy promoviendo como el egoísmo. El punto número 3, y que me pasa muchísimo, es la dificultad de recordar a quién le prestaste tal libro.
porque como no se lleva un registro formal de decir, oye, le presté tal libro a tal persona porque no lo tenemos apuntado, pues sí, desaparecen, digamos, de manera hasta un poco abusiva esa situación. Pero yo creo que eso se soluciona relativamente rápido, que es llevando una listita en donde diga que estás prestando y no es ser grosero con los demás. Y sí, pues llevar el control y el orden si verdaderamente eres una de las personas que les gusta mucho prestar sus libros. Vale la pena mencionar que en mi caso yo tenía una edición muy bonita de Tashkent, que era década por década estudiando el siglo XX a partir de fotografía. Y pues desafortunadamente presté varios y el manual de 1960 ya no me lo devolvieron, y entonces está completo prácticamente todo el libro, excepto esos últimos 10 años. Y pues sí, a veces se vuelve un poco triste contar estas historias sobre libros que perdimos y que ya no van a regresar. Miren, un libro para ti, en el punto número 4, un libro para ti puede tener muchísimo valor, o sea, muchísimo valor en el sentido de lo económico, o sea, tú puedes decir, bueno, es que este libro es caro, o puede tener muchísimo valor en el aspecto de lo sentimental, ¿no? O sea, tener un valor sentimental. Un libro que me dejó mi abuelito, o un libro que era de algún antepasado mío y que considero verdaderamente importante, para ti puede tener ese valor, pero simbólicamente para otra persona ya no puede valer lo mismo. Y sí, pasa muchísimo. Yo, por ejemplo, tenía 4 tomos de literatura persa, editada en Inglaterra en el siglo XIX. La había encontrado en un tianguis, así a un precio ridiculísimo, y se lo presté a una persona y pues ya no me lo devolvió. Me dijo básicamente la última vez bueno, no la última vez, alguna vez le comenté, y me dijo que pronto me lo va a devolver, pero te das cuenta de que para lo que para ti es una joya, pues básicamente para esa persona, pues a lo mejor no vale prácticamente nada. Y bueno, en el punto número 5, que es una de las cosas que verdaderamente me resultan incómodas y molestas, es el hecho de ir a pedirle a una persona que te devuelva un libro. Y sí, formalmente pasa muchísimo. Le das el libro, él promete regresártelo, pasa muchísimo tiempo, tú necesitas el libro para, por ejemplo, yo necesito el libro para hacer una cita, para hacer un ensayo, para leerlo, no sé, para ponerlo debajo de mi puerta o que componga la pata de un refri que está descompuesto porque es mío y yo puedo hacer lo que quiera con él, no lo tienes. Entonces tienes que ir a pedirlo, con toda la pena del mundo tienes que ir a pedir que te devuelvan algo que es tuyo y que prometieron devolvértelo. Y yo recuerdo, por ejemplo, que tenía alguna edición de esas cosas que hay libros que prestas y te olvidas, ¿no? Pero hay libros que yo presté, que toda la vida recuerdo y hasta me arrepiento de haberlos prestado. Presté Under the Milky Wood de Dylan Thomas, que de la traducción es Bajo el bosque lácteo, una radionovela de Dylan Thomas, que pues, el amigo al que se lo presté, pues ya no me lo devolvió. Pero yo me quedé con algunos libros de él, como yo les dije, pues yo no los valoro tanto, pero ya digamos que se fueron como regulando las cosas. Y bueno, ya hablamos sobre los 5 inconvenientes de prestar libros y pues ya, esto básicamente se terminó. Me gustaría que me regalara un like, es la mejor manera de decirme que el contenido le gustó. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas y esas 4 personas le vuelven a dar like. Esto se vuelve medianamente interesante. Y coménteme su experiencia prestando libros, si alguna vez se ha quedado con algún libro de alguien más. Me gustaría que me comentara qué hace usted, porque yo sé que usted tiene una biblioteca, si está aquí. Y suscríbase al canal, hay un botoncito ahí que dice suscribirse, estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores. Y yo creo que para un canal de cultura en este momento en YouTube es algo relativamente extraordinario. Y me gustaría que se uniera a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, en donde estamos hablando en el mes de abril sobre literatura rusa, y en el mes de mayo vamos a hablar sobre
literatura feminista mexicana. Ahí está. Y nos vemos en el próximo video y preste sus libros, por favor. Bye.